Bien, como habíamos dicho ya, estamos en un momento democrático muy interesante en la zona norte de la provincia de Misiones y vamos a entrevistar al doctor Jorge Frowin, la lista 901A. Vamos a hablar con el doctor. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? La verdad que trabajando a pleno, presentando las propuestas de nuestro sublema que se llama Causa Popular, letra 901A. Una lista integrada por quien les habla, seguido por Miguel Villalba, Blas Ocampo, Celsa Pocha Ayala, Marciano Casco, Elsa Gómez, la doctora Luciarini, también acompañan como convencionales suplentes Fabriciuk, conocido como el Colo, Lisi Pedroso, Talavera Otoniel, más conocido como Otto, y también tenemos integrando la lista a otra docente que es Leticia Lancieri, ¿sí? Bueno, es una lista, como podrán apreciar, amplia, que integra distintos sectores de la sociedad, personas jóvenes, personas con más experiencia, hombres y mujeres, y la idea es de generar un trabajo interesante, trabajar para que la carta orgánica que por primera vez nuestro municipio está habilitado para redactar, porque hemos pasado a ser municipio de primera, esto debe saber la sociedad, tiene que ver con la cantidad de habitantes. Acá tanto Banda como Puerto Esperanza tienen esta posibilidad, y otros 4 o 5 municipios más en toda la provincia. Se va a estar eligiendo convencionales constituyentes, que son los ciudadanos elegidos, los que, trabajando con un grupo técnico, ¿no es cierto?, y escuchando las propuestas de los vecinos, tienen la tarea de redactar la carta orgánica. La carta orgánica es como la constitución, la carta madre del municipio, y que nos permite la autonomía, nos permite diferenciarnos en algunas características con respecto a otros municipios. Esto va a permitir de que como sociedad podamos otorgar a cada uno de los vecinos elementos de participación ciudadana. Esto es lo que hace bien a la democracia, ¿no es cierto? La democracia se cura con más democracia, mejorando, perfeccionando los mecanismos de participación, porque hasta acá solamente nos regimos por una ley general, una ley provincial, que es la ley 257 o ley de municipalidades, y esto nos va a permitir otros elementos, introducir otras figuras, como puede ser la consulta popular, la revocatoria de mandato, que son elementos de mayor control hacia quien ejerce el poder. Así que todo esto es importante. Doctor, ¿qué quiere decir revocatoria de mandato? Si el intendente hace las cosas mal, ¿el pueblo puede manifestarse? Exacto. Tiene que haber una cierta cantidad de personas, de firmas, ¿no es cierto?, para permitir este tipo de iniciativa, y se puede pedir la revocatoria del mandato. Es decir, de que en el caso de que hagas bien tus cosas, ejerzas el poder de la manera que corresponde, el cheque que te doy dura 4 años, ¿no es cierto? Es por 4 años el mandato, pero que de por medio voy a estar mirando, y si hay algo que no está bien, como ciudadanos, nosotros podemos pedir la revocatoria del mandato. Así que esto es una especie de freno, ¿no es cierto? Y permite los abusos en el poder. Está bueno eso, porque por ahí la gente siempre está, tenemos que aguantarle 4 años otra vez, y bueno, y por ahí al segundo año de su mandato se mandó una macana muy grande, y bueno, la gente puede manifestarse en este caso. Exacto, o sea, yo creo que son elementos saludables a la democracia, porque permiten toda esta figura frente a un tema importante, permite, por ejemplo, una consulta popular, o sea, todos son
cuestiones modernas, ¿no es cierto? El presupuesto participativo, por ejemplo, donde no quiere decir que el 100% del presupuesto, pero existen montos o porcentajes dentro del presupuesto que en conjunto la ciudadanía puede decidir el destino que le va a brindar. Existen otras figuras, por ejemplo, como el de la banca del vecino, que previa autorización, como vecino yo puedo solicitar participar en las sesiones del Consejo Deliberante, la banca del estudiante, ¿no es cierto? Interesante. Son todos mecanismos de participación ciudadana y que se pueden contemplar en la redacción de la Carta Orgánica. Yo creo que todo esto, ¿no es cierto?, el juez de falta, bueno, que ya Banda ya tiene el juez de falta, la figura del defensor del pueblo, defensa al consumidor, etcétera, son todos elementos que uno puede incorporar y por carta orgánica estar aprobado. Por supuesto, esto demanda un presupuesto, no quiere decir que ya se tengan que implementar, pero en la medida que Banda vaya creciendo y los presupuestos lo permiten, se pueden ir incorporando todas estas figuras que ya están contempladas dentro de la Carta Orgánica y que tanto bien hacen a la sociedad, porque el pueblo se siente más representado, siente que tiene mayor control sobre el gobierno y aparte hay una participación activa. Y por sobre todas las cosas... No, una consulta. El foro de seguridad también se puede trabajar ahí, ¿no? Con la Carta Orgánica, porque es importante el foro de seguridad. Sí, obvio, ¿no es cierto? El foro de seguridad es una figura que ya se venía trabajando, que nosotros en su momento le habíamos dado mucha importancia, y es importante que el vecino se acerque, pueda plantear sus inquietudes. Creo que una de las cosas que más preocupa al vecino tiene que ver con la seguridad. Depende, ¿no es cierto?, de un trabajo en conjunto, porque no es solo del intendente, es con el comisario, con otras fuerzas vivas, ¿no es cierto?, que tienen que estar participando. Y yo siempre usaba una frase, que la seguridad la hacemos entre todos, porque todos participan, desde el vecino del barrio, el vigilante que hace seguridad privada, el taxista que por allí está viendo cosas porque como su trabaja en horarios por allí extendidos, ¿no es cierto?, y está recorriendo distintos sectores de la ciudad, los bomberos, el docente, ¿no es cierto?, que en los alumnos puede ver determinado tipo de reacciones o cosas que tienen que ver con la seguridad. Entonces la participación de todos los vecinos, yo creo que retroalimenta y fortalece, ¿no es cierto? Y el foro de seguridad es justo un lugar importante porque permite que todos se puedan acercar y que libremente, y esto tiene que ser tomado en cuenta, ¿no es cierto?, por el Ejecutivo Municipal, por el comisario, y a partir de ahí trabajar. Doctor, hace un rato dijo algo muy interesante que es moderno, ¿no? Es evidente que estamos viviendo una época muy interesante, una época democrática muy interesante, donde la democracia evoluciona, la educación evoluciona y también los candidatos tienen que estar evolucionados, porque no podemos tener candidatos, ¿no?, que no tienen ni la capacidad de interpretar una línea de texto, y eso es algo que hay que comprender. Este mundo globalizado exige que los candidatos estén a la altura de las circunstancias, que estén con formación mínimamente académica, porque vemos que en algunas listas se presentan candidatos que no pueden leer 2 líneas, y eso es malo para la comunidad. Sí, yo creo que todo esto hace para enriquecer, para fortalecer. Es importante que en la medida que la formación académica sea mayor, por supuesto que los resultados van a ser otros, la posibilidad de interpretar y sobre todo de escuchar. Yo creo que la formación más que nada te da la posibilidad de saber escuchar. Cuanto más capacitado estás, cuanto más formado, yo creo que uno está más dispuesto a escuchar al otro y a permitir la participación. Así que todo esto hace más que enriquecer, sobre todo también la posibilidad de que participen los jóvenes. Tenemos muchos estudiantes, gente joven, gente con ganas de participar, y yo creo que esto es lo que nosotros tenemos que garantizar. Y en nuestra lista, nosotros como uno de los nortes que tenemos, es que todos puedan, que esto sea el producto de una participación amplia. No solo van a conformar o redactar la Carta Orgánica los que integran la lista y que resulten electos por el voto popular, sino que
todos los vecinos pueden participar, ya sea acercando las propuestas a aquellos que hayan resultado electos como convencionales, acercándose a las sesiones en las cuales se van a debatir estos temas, ¿no es cierto? Existen distintos mecanismos, no porque yo no forme una lista o porque haya conformado una lista y no resulte electo, quiere decir que estoy afuera. Todos pueden y deben participar, porque en esto se nutre y se enriquece la democracia. Y por allí otro concepto que lo vengo repitiendo y lo digo casi hasta el cansancio, no ver el voto como una obligación. El voto es un derecho, como en nuestra legislación ha establecido, ¿no es cierto?, el voto de carácter obligatorio, en otros países no lo es. Entonces, por allí mucha gente lo ven como una obligación y como algo tedioso. Uy, otra vez tengo que votar. Pero la participación es lo que a nosotros nos engrandece y es lo que en ese momento se decide, y se decide el destino de nuestra localidad, porque el pueblo gobierna a través de sus representantes. Y si yo no elijo a quien me represente de la mejor manera, después ese cheque que yo emití va a durar mientras dure el mandato, porque él tiene el poder que yo le cedí, ¿no es cierto?, a ese candidato, y de hecho puede hacer, digamos, distintas cosas buenas y malas, ¿no es cierto? Entonces es importante, y como yo siempre digo, cuando vos no decidís, otro decide por vos, y no siempre de la mejor manera. Por eso es importante la participación. Doctor, hacemos un corte y después seguimos charlando más sobre la propuesta de esta lista.